Daryl Cooper, damas y caballeros, se siente tan indebido estar aquí contigo. Es como que te cachen en un club de striptease. Solo bromeo. Agradezco tu visita. No todos sienten lo mismo. Solo quiero dejar de lado lo político leyendo un verbatim. No tengo la grabación, pero esto fue mi viejo amigo Marco Van hoy. Y esta es la transcripción que obtuve, Levin, y en realidad dice entre paréntesis gritando como una anciana. No sé si eso fue realmente en Fox o no, pero cito: ¿por qué a estos locos, ignorantes, propagandistas, demagogos se les da plataformas? Alguien nos dio una plataforma. Increíble. Ay, por Dios, voy a enfrentarme a esta basura mientras viva porque está destruyendo a nuestra juventud y destruyendo sus mentes. Me alegra que se levante. Alguien debe hacerlo. Ese tipo suena a monstruo. ¿De quién está hablando? De nosotros. Así que creo que sería muy divertido pasar tal vez 3 horas, ya sabes, siendo malo con Mark Levin. Ya lo he hecho. Quiero crear un registro documental. Ya has hecho esto con tu podcast, pero para las personas que no lo han visto, quiero crear un registro documental, aquí, de todo lo que sabemos o creemos saber sin demasiada especulación, solo como ceñirse a los hechos. Sobre Jeffrey Epstein, las preguntas básicas sobre Jeffrey Epstein. Siento que sé mucho sobre este tema. Sabes mucho más que yo. Sin más preámbulos, y para ser claro, no estoy aquí para hacer política o comentar el drama que se desarrolla, que es notable. No lo entiendo. Así que quienes sintonizan para saber qué pasa en la Casa Blanca o el Congreso, no puedo decirlo ahora, habrá tiempo, pero por ahora quiero aprender sobre Jeffrey Epstein. Así que con eso, ¿quién era Jeffrey Epstein? Jeffrey Epstein empezó normal. Nació en Coney Island en los años 50. El primer registro que tenemos de él es de 1974, cuando lo contratan para enseñar matemáticas en la Dalton School, una escuela privada de élite en Nueva York. Ahora, no conozco el sistema educativo de Nueva York de K a 12, pero me dicen que es muy elitista. Pueden elegir profesores de matemáticas de todo el mundo. Y así contratan a un tipo de 20 años que dejó la universidad tras 2 años en Cooper Union, sin experiencia docente, para enseñar matemáticas, básicamente. A los 20 años. A la edad de 20 años, básicamente por la fuerza de una reunión con el director de la escuela en ese momento, un tipo llamado Donald Barr. ¿Quién era Donald Barr? Sí, ese nombre suena familiar. Donald Barr es muy interesante, no menos porque su hijo, Bill Barr, fue el fiscal general que arrestó a Jeffrey Epstein y supervisó su muerte en la cárcel federal. ¿Puedo preguntar? Dije que no intervendría, pero es una pausa. ¿Cuáles son las probabilidades de que el fiscal general que arrestó a Epstein, supervisó su muerte y la declaró suicidio sin investigar, sea hijo del que lo contrató a los 20 sin experiencia ni título para enseñar en una prestigiosa escuela de Manhattan? ¿Cuáles son las probabilidades? Así le preguntaras a Grok, ¿cuáles crees que son las probabilidades? Bueno, vamos. Sean, ¿cuáles sean las probabilidades? Agreguemos más ceros. Bien. Así que Donald Barr también era una persona que tenía pues un historial. Trabajó para el OSS, precursor de la CIA durante la Segunda Guerra Mundial. Así que tiene esa conexión. Disculpa, Donald Barr también incursionó en la escritura de ciencia ficción en su tiempo libre. Uno de los libros que escribió se llama Space Relations y lo escribió justo alrededor de la época en que contrató a Jeffrey Epstein. Leí el libro y puedes leer sobre él en Wikipedia. Es bastante cercano a la trama si quieres una idea. En resumen es... ¿Pero leíste el libro? Oh, sí, la tengo. Tengo una copia. Siempre consigo copias. Tengo una copia. Salí y conseguí Architectural Digest y Life que perfilaban la casa y arte de Tony Podesta. Solo por si acaso, ya sabes, por si acaso. Desaparezca. Yeah. Y sí, tengo una copia, lo leí. No es un buen libro, es un libro de ciencia ficción tipo L. Ron Hubbard más o menos, pero la trama básica involucra al personaje principal, que es secuestrado y vendido como esclavo en este planeta alienígena gobernado por 7 oligarcas que han sido corrompidos por su poder y riqueza hasta el punto de estar básicamente locos. Pasan la mayor parte del tiempo criando jóvenes esclavos y secuestrando niños de todo el universo para usarlos como esclavos sexuales. Y el personaje principal es asignado a la única oligarca femenina del planeta. Y
Al principio, él es uno de sus esclavos y víctimas, pero luego ella le toma cariño y él se une a ella y participa en lo que pasa. Hay escenas al principio, una de estos grotescos alienígenas que secuestran al tipo y hacen que los prisioneros miren mientras él, ya sabes, viola a una pelirroja virgen de 15 años. Y estos son los libros que Donald Barr, exagente del OSS, padre de Bill Barr, el fiscal general que arrestó a Jeffrey Epstein y supervisó su muerte. Estos son los libros que escribía cuando contrató al pedófilo más notorio en la historia de Estados Unidos. Así que sean cuales sean las probabilidades de la primera parte, puedes agregar ceros y podemos seguir agregando si quieres. Quiero. Es difícil creer que esto sea real, pero lo es. Lo que describes es real. Sí, totalmente real, verificable, no es algo de sitios marginales. Lo encuentras en, ya sabes, cualquier historia principal, incluso en Wikipedia, lo que sea. Así que el propio Bill Barr, ya sabes, era un tipo muy conectado con la inteligencia. Su primer trabajo después de la universidad fue como pasante para la CIA a mediados de los 70. Y eso no suena como mucho hasta que aprendes que era un pasante legal de la CIA. Su trabajo era ser el enlace con el Congreso durante las audiencias del Comité Church, Pike, que fueron la primera y hasta ahora probablemente única. ¿Ves que la CIA enfrentó una amenaza real de supervisión y restricción de sus actividades? Fue un momento muy crítico. Muchos secretos de la agencia salían a la luz y enfrentaban la posibilidad de, bueno, no sabían. La agencia podría haber sido cerrada, ya sabes, si esto salía mal. Y así Bill Barr es el pasante legal, quien es el enlace. Y lo que eso significaba era, ya sabes, él era el tipo que cuando el Congreso solicitaba algunos documentos, él decía, está bien, regresa a la agencia, esto es lo que quieren, está bien, bueno, esto es lo que podemos darles. Y regresa y los convence de que esto es todo lo que hay o que no necesitan el resto o algo así. Él era el tipo que, ya sabes, arreglaba todo y al parecer lo hizo bien, pues George H.W. Bush era el jefe de la CIA. Cuando George H.W. Bush asumió fue elegido presidente en 1988, asumió en el 89, trajo a Bill Barr para ser su fiscal general, quien pasó la mayor parte de su tiempo, al menos la gran historia. Un fiscal general hace muchas cosas, pero la historia principal era limpiar lo que quedaba del asunto Irán-Contra. Y así tienes al pasante legal de la CIA durante las audiencias del Comité Church y Pike, traído por el director de la CIA para ser el fiscal general que limpia el asunto Irán-Contra, que ocurrió, obviamente, mientras Bush era el vicepresidente. Se va al sector privado por un tiempo, reaparece cuando Donald Trump necesita un fiscal general propio, no por ninguna razón particular, supongo, excepto, ya sabes, esto sucede. Arresta al tipo al que su padre le dio su primer trabajo, para el cual estaba descalificado, y un tipo que tenía inclinaciones, que la mayoría encontramos, muy extrañas e inaceptables, muy raras, pero coincidentemente el mismo tema que Donald Barr, el padre de Bill Barr, gustaba escribir libros sobre. Es muy extraño y aunque podría ser una simple coincidencia, la verdad es que no cuadra. Así que Donald Barr contrata, esa es una historia notable. Y creo, y se lo dije a él, que Bill Barr como fiscal general ayudó a encubrir la muerte de Epstein y sus detalles. Escuchamos los hechos. Lo declararon suicidio antes de que la investigación terminara o siquiera comenzara, lo cual es muy inusual. Así que eso solo sugiere deshonestidad, creo, de todos modos, o falta de rigor o algo. ¿Qué pasó con Jeffrey Epstein en Dalton? ¿Cuánto tiempo estuvo allí? Estuvo allí 1 año y medio, 2 años, y fue despedido por bajo rendimiento, así se escribió. Tal vez fue eso, no tenía experiencia ni título, así que pudo haber sido un mal profesor de matemáticas, pero hay personas con hijos estudiantes que dicen que era un buen profesor de matemáticas, así que tal vez tuvo que ver con otra cosa, tal vez con el hecho de que ya había acusaciones contra Jeffrey Epstein de las chicas a las que enseñaba en esta secundaria por comportamiento inapropiado. Incluso se presentaba a fiestas de secundaria a veces donde los chicos están bebiendo y festejando, y él se presentaba como el profesor, el adulto, y trataba de unirse. Así que había esas quejas que estaban ocurriendo. Pero mientras estaba en la Dalton School, antes de que lo echaran, uno de los estudiantes a los que enseñaba era el padre de uno de sus estudiantes, era Ace Greenberg, el entonces CEO de Bear Stearns.
Se acercó, he oído que fue el propio Barr. No sé si ese es el caso, pero se acercó a alguien que era uno de sus jefes o una de las personas que lo había traído a la escuela y le pidió si haría la presentación a Ace Greenberg y pusiera una buena palabra por él. Y así conoce a Greenberg y cuando lo echan de Dalton, lo lleva a Bear Stearns y lo ponen a trabajar Así que para este punto, Jeffrey Epstein tiene como 22, 21. por ahí. En el 76, nació en el 53, o sea, 23 años. Sin título universitario, 2 años de universidad en Cooper Union y ha sido profesor de matemáticas de secundaria. Y básicamente fue despedido de ese trabajo y lo contratan en Bear Stearns. Lo contratan en Bear Stearns. ¿Es eso algo normal? No, menos en ese entonces. No estoy seguro. ¿Te suena normal? Lo dudo. No suena normal, pero en fin, lo que sea. Lo traen y la historia dice que lo pusieron en el escritorio de opciones al principio, pero no era bueno o no estaba interesado. Así lo pusieron en su división de productos especiales donde Jimmy Kane, quien asumió como CEO de Bear Stearns de Ace Greenberg, describió lo que Epstein hizo allí, y básicamente, en tantas palabras, en el lenguaje financiero de Wall Street, ya sabes, dijo que su trabajo era ayudar a clientes ricos a ocultar dinero para crear, ya sabes, transacciones fiscalmente ventajosas, ese tipo de cosas. Pero era para ayudar a clientes ricos a ocultar su dinero. Y mientras hacía eso, conoció y contactó con muchos contactos que serían clave para su futuro. Clientes ricos. Clientes ricos, sí, uno de ellos, por ejemplo, era Edgar Bronfman, quien aparecerá más adelante en nuestra historia. Es heredero de la fortuna de licores Seagrams. Wow, un tipo muy conectado. Probablemente llegaremos a eso. Pero eso solo dura 4 años. Está en Bear Stearns del 76 a 1980 y luego lo corren por una infracción regulatoria. Y ya sabes, la historia va por ahí. La historia oficial de la gente que estuvo involucrada en ese momento es que estaba rompiendo las reglas y estaban muy molestos por ello, pero al parecer siguió siendo amigo cercano de Ace Greenberg y Jimmy Kane por mucho tiempo después de eso, y manejó su dinero con Bear Stearns hasta que el banco de inversión colapsó en 2008. Así que al parecer no hubo tantos resentimientos o tan intensos, pero se fue, y creo que la razón es bastante obvia. Se volvió muy agresivo en sus tratos y voló demasiado cerca del sol haciendo el trabajo para el que lo habían contratado, ya sabes, y por eso tuvo que irse porque hubo una infracción, no querían la atención y todo eso, pero cayó de pie, siguió siendo amigo de la gente que lo contrató, de todos ellos, y aquí es donde se pone como muy interesante. Así que, de nuevo, su currículum. Hace 2 años de universidad, la deja. Lo contratan como maestro de matemáticas de prepa, lo corren de ese trabajo ignominiosamente, ya sea por mal desempeño o por acosar a sus alumnas. Luego a Bear Stearns, donde trabaja unos años, y lo corren por infracción regulatoria. Ese es su currículum, no omito nada más. Hasta el año siguiente. Esto significaría que tenía, supongo, 28 años. 1981. Tiene 28 años. Lo tenemos. En un avión privado, con un importante traficante de armas británico llamado Douglas Leese, un pez muy gordo en los años 80, en un avión privado para ir a una reunión en el Pentágono con este tipo. Ok, no por primera vez. Te voy a detener y decir que no tiene ningún sentido. No, sí, es decir, si lo analizas de una manera convencional, no lo tiene. No si asumes que el mundo funciona como nos dicen que funciona. Eso simplemente no tiene sentido. Claro, y entonces tienes que preguntarte qué un tipo como Douglas Leese haría, qué interés tendría en un tipo como Jeffrey Epstein, incluso si fuera un hombre de dinero de algún tipo. Supuestamente un tipo así puede tener al hombre de dinero que quiera. ¿Por qué necesita a un tipo como Jeffrey Epstein? Y creo que la respuesta es, y a esta respuesta han llegado muchos investigadores a lo largo de los años, y creo que es la más obvia, al menos la más simple, es que cuando ves el tipo de cosas que alguien como Leese haría, no es como si Leese fuera dueño de un fabricante de armas. Eso no es lo que hacía, era un fixer, concretaba tratos, ¿no? Se aseguraba de que se pagara a la gente correcta y de que todo se arreglara para que se aprobaran. Fue mencionado, por ejemplo, en el Parlamento del Reino Unido en los 80, referente al acuerdo de armas al Yamamá,
con Arabia Saudita, el mayor acuerdo de armas en la historia del Reino Unido. Creo que hasta hoy solo Buy Systems ha ganado 46.000 millones de dólares con este acuerdo. Y creo que eso fue hasta 2010 o algo así que probablemente ahora es más. Pero ha habido acusaciones de políticos, de abogados, periodistas, otras compañías de armas molestas porque su competencia obtuviera ventaja, de que hubo sobornos, de que hubo cosas turbias tras bambalinas para asegurar que el acuerdo saliera como querían. Y, ya sabes, piensas, un tipo que, ya sabes, un tipo como Liz, cuyo trabajo es ir por ahí y asegurarse de que se le pague a la gente con fondos ilícitos que no se puedan rastrear, porque entonces terminas como Lockheed Martin cuando los atraparon sobornando a funcionarios en Japón para que aprobaran un acuerdo de armas allí. Nadie quiere eso. Tienes que esconder mejor tu dinero. Tienes que encontrar la forma de hacerlo sin que nadie lo rastre. Y por eso necesitas a Jeffrey Epstein. No puedes entrar por la puerta principal de Goldman Sachs y decir, necesito hablar con un gestor de fondos. Oye, ¿puedes lavarme este dinero? Necesitas a alguien moralmente comprometido, dispuesto a ensuciarse las manos y hacer este trabajo. Y eso es lo que Jeffrey Epstein había hecho los últimos 4 años en Bear Stearns. No sé cómo, yo no lo sé. Tal vez la información exista, pero no recuerdo cómo conoció a Liz. But probablemente fue, ya sabes, a través de los clientes ricos para los que trabajaba en Bear Stearns. Cuando lo corrieron, se aseguraron de que cayera de pie y que hiciera algo en lo que, ya sabes, pudiera destacar, tener éxito. Y así pasas por los 80. Y Liz es el tipo que le presenta a Robert Maxwell. Le presenta a muchos peces gordos y figuras de la política europea y de la economía. Y le presenta a Maxwell, y Maxwell le presenta a su hija Ghislaine, quien se convirtió en su cómplice, supongo que se podría decir, con los años. Y Robert Maxwell es un personaje súper interesante, porque ya sabes, esta es la razón por la que lo mencioné casi al principio. Y probablemente deberíamos decir como que lo que a la gente realmente le interesa de esta historia es, está el aspecto sensacionalista. ¿Sabes? Creo que hay mucha gente que simplemente siempre se habla de la lista de Epstein, ¿sabes? Quieren que haya una caja fuerte que el FBI abra o perfore y fuerce, y que adentro haya un libro de contabilidad firmado con sangre donde Jeffrey Epstein detalle sus compromisos con estrellas de cine y políticos. Eso quiere la gente. No lo obtendrán. Eso no va a suceder. El aspecto realmente interesante de esto se resume en solo un incidente que ocurrió Supongo que esto salió a la luz después de que Epstein fuera arrestado durante la primera administración de Trump, que Alexander Acosta, quien era el secretario de Trabajo de Trump en ese momento, había sido el fiscal de Estados Unidos en el Distrito Sur de Florida, a cargo de procesar el primer caso de crímenes sexuales de Epstein a mediados de la década de 2000. Y ya llegaremos a esto, pero a Epstein le dieron una muy... Llamar la sentencia leve es ser muy generoso en cómo lo describimos. Entraré en los detalles de cómo se armó todo y cuál fue la sentencia real más tarde. Pero le preguntaron en su investigación a Alexander Acosta, oye, si esto sale a la luz, es un escándalo potencial. Le diste a este pedófilo con todas estas víctimas en su contra. Tenían 40 testigos en ese caso de 2007-2008, declarando oficialmente, corroborando las historias de forma independiente. Este era el caso más claro que te puedas imaginar. Hablaremos del caso en un momento. Pero le preguntaron, ¿cómo pudiste? Ya sabes, ¿cuál es tu excusa para darle a este tipo el trato que le diste? Porque es una completa locura. Y él dijo, me dijeron que Epstein pertenecía a inteligencia y que lo dejara en paz. Ahora, esto viene para ser justos, de una fuente anónima en la administración involucrada en esa investigación, según le dijo a la periodista Vicky Ward. No creo que Ward inventara eso y tampoco creo que lo adornara de ninguna manera. Bueno, tengo algo que añadir a esto, que es cierto, y por cierto, encantado de hablar con el señor Acosta en cualquier momento. Así que digo esto con la advertencia de que no ha sido, él no me lo ha dicho a mí, pero creo que le han preguntado sobre eso y lo que es más, no lo ha negado en ningún momento. Su respuesta fue, es cierto, pero no. Recuerdo con exactitud quién fue la persona que me lo dijo. Bueno,
¿Cuántas personas pueden decirle al fiscal de Estados Unidos del Distrito Sur de Florida que abandone un caso contra un pedófilo con 40 testigos declarando oficialmente y corroborando sus historias? No hay mucha gente que pueda decirles que hagan eso. No, tampoco hay mucha gente que pueda asesinar a un recluso en una cárcel federal en Manhattan, ¿no? O sea, ¿de quién va a recibir esa orden? ¿Y quién va a tener suficiente poder como para que él diga sí, jefe, y realmente lo haga? Ya sabes, el fiscal general adjunto y el fiscal general tal vez, supongo. O sea, simplemente no hay tanta gente que pueda hacer eso, ya sabes, y todo el caso, y ya hablaremos de esto más tarde, fue increíblemente turbio cómo se manejó desde el primer día. Pero sí, en fin, dejaré eso de lado, porque lo interesante ahí es que tienes al pedófilo masivo, más famoso y prolífico en la historia de los Estados Unidos, ciertamente el más famoso, quien el secretario de Trabajo, no sé si ponen a la gente bajo juramento cuando hacen estas investigaciones, probablemente no, pero se lo dijo a alguien en un entorno donde importaba y donde no lo estaban observando, ya sabes, no era por publicidad ni nada de eso. Esa puerta cerrada dijo que Epstein pertenecía a inteligencia, lo cual, ya sabes, podría significar muchas cosas. Ya sabes, mucha gente quiere oír que trabajaba para la CIA o el Mossad o algo así, pero, ya sabes, hay mucho margen de maniobra ahí. Cuando dices, creo que Naftali Bennett, el ex primer ministro israelí, acaba de salir recientemente y dijo, puedo decir categóricamente que Jeffrey Epstein no trabajó para el Mossad. Es como, ok, entonces, no era un empleado del Mossad. Era un activo de la inteligencia militar israelí, lo cual es diferente ahora. Bennett no miente, pero tampoco dice toda la verdad. Por eso hay que tener cuidado con el margen de maniobra en las palabras que la gente usa. Pero con eso, y cuando tú, o sea, para mí, no sé, esto es solo, tal vez me estoy perdiendo de algo, no soy periodista ni nada, pero yo pensaría cuando tienes una historia como la de Jeffrey Epstein, que cada vez que cualquier pedacito de información ha salido sobre la historia de Epstein desde que fue arrestado, no importa lo que sea, cualquier cosita se vuelve viral. Es la noticia número 1 de esa noche. Son los ratings más altos de cualquier programa o lo que sea. Quien quiera que hable de ello, sea lo que sea, todo el mundo quiere más información sobre esta historia. Es demasiado bueno para ser verdad desde la perspectiva de una cadena o un periódico, ¿verdad? Hablas de un playboy multimillonario con conexiones en gobiernos de todo el mundo y en el de Estados Unidos, incluyendo gente rica y famosa, dueños de negocios, gente de la que todo el mundo ha oído hablar y ve en la tele todo el tiempo que ese tipo dirigía una red masiva de pedofilia. Y el secretario de Trabajo de Donald Trump, que era el tipo a cargo de procesarlo en 2007, dijo que pertenecía a inteligencia. Yo pensaría que todos los periódicos y canales de noticias del país tendrían reporteros acampando en su jardín, poniéndole un micrófono en la cara cada vez que saliera para preguntarle qué quiso decir con eso. Podemos tener claridad sobre si este pedófilo pertenecía a... Pero no obtenemos eso. Y cuando no obtienes cosas así, tienes mucho espacio para la especulación. Y ya sabes, es como especulación obvia. O sea, ¿qué es eso? Y en su lugar se pone mucho énfasis en la parte sexual. Merece atención, por supuesto. Son crímenes sexuales, al parecer. En algunos casos, contra menores. Horrible, inaceptable. Pero las otras partes se ignoran. ¿Qué hacía este tipo? Este no graduado de Cooper Union que trabajó en Bear Stearns. Luego está con un traficante de armas, volando en avión privado a una reunión en el Pentágono. Da 3 pasos atrás. ¿Qué es? Contratado por un tipo en su primer trabajo con conexiones de inteligencia vía OSS, cuyo hijo era un tipo conectado con la CIA. Todas estas, ya sabes, la razón por la que mencioné estas conexiones de inteligencia que no son, ya sabes, son cosas circunstanciales que no se vinculan necesariamente al hecho de que Donald Barr trabajó para la OSS durante la guerra o que su hijo Bill Barr trabajó para la CIA. Eso por sí solo no nos dice nada en absoluto sobre Epstein. Creo que su hijo Bill Barr pasó, ¿qué? 6 años. Creo que 6, sí. Entonces no era solo un pasante y por cierto era un empleado, pero no es solo circunstancial porque tienes, al parecer, al exsecretario del Trabajo diciendo ex fiscal de Estados Unidos, el fiscal federal diciendo que pertenecía a inteligencia. Así que, en fin, no intento justificar mi interés en esto. No creo que necesite justificación, pero creo que la gente que no ha cubierto bien la historia y las partes importantes de lo que de verdad importa, ellos necesitan justificar su falta de interés en el tema. ¿Cómo que? ¿El New York Times? Sí, es natural empezar a hacer preguntas cuando una pregunta
que se le ocurriría a o cualquiera, a alguien que acaba de escuchar una sinopsis de 5 minutos de la historia y es de Marte y nunca ha oído nada de esto antes, le cuentas la pequeña historia, una versión de 5 minutos que te acabo de contar, y lo primero que van a preguntar es, bueno, ¿a qué se refería cuando dijo que Epstein pertenecía a inteligencia? ¿Qué está pasando ahí? Y no logras que un periodista haga esa pregunta. Exacto. Y por eso es natural que empecemos a preguntarnos por qué. La pregunta que todo esto plantea, el propósito de esta entrevista y de todas las preguntas que he hecho sobre Epstein se remiten a una pregunta central. ¿Quién gobierna el mundo? ¿Quién toma las decisiones y en nombre de quién? Esta idea de que, ya sabes, hay ciento y tantos estados-nación, cada uno actuando por su cuenta, no es cierta. Entonces, ¿qué es cierto? Y Esto podría indicar esa vía. sí, sabes, una de las cosas que, si volvemos a los años 80, digo, es una época tan fascinante, porque en el escándalo Irán contra a Mike Pence le gusta señalar esto y es genial en todo lo de Epstein en los 80 y en general. Muchas de las jugarretas de inteligencia que ocurrían en ese entonces es que, ya sabes, realmente ofrece una ventana a la pregunta que estás haciendo ahora. ¿Quién gobierna el mundo? O sea, ¿quién está realmente a cargo de todo lo que pasa? ¿Cómo se estructura el poder y cómo opera? De verdad, ya sabes, en el mundo. Y si te remontas a las audiencias de los comités Church y Pike y luego a la administración Carter, donde trae al almirante Stansfield Turner para dirigir la CIA y le da la directiva de reducir los compromisos operativos de la agencia y lo que hace en el campo, empezar a centrarse más en, ya sabes, en lo que Truman pensó que se metía, un grupo de analistas para mantener informado al presidente mientras tomaba decisiones. Y según todos los indicios, hasta donde sé, el almirante Turner intentó hacer ese trabajo con entusiasmo. Llegas al punto en que para los años 80, la capacidad de la CIA para operar está bajo mucho escrutinio y limitada de formas que nunca antes lo había estado. O sea, te remontas a los 50, 60 y 70 y digo, eran unos vaqueros. Sí, le daban LSD a los elefantes. Sí, claro, exacto. Lo que quisieras. Visitaban, ya sabes, a Jack Ruby en la cárcel y lo volvían loco. O sea, Claro, es justo en ese momento, cuando sus actividades se restringen y están bajo escrutinio, que empiezas a ver el surgimiento del sistema que tenemos ahora, que aparece una y otra vez cada que terminamos en un lugar como Ucrania o donde tienes instituciones como la Fundación Nacional para la Democracia o USAID, muchas de estas organizaciones que, ya sabes, no son la CIA. Tienes como a uno de los exdirectores de la Fundación Nacional para la Democracia registrado en una entrevista, casi presumiendo en su tono diciendo, hacemos todos los trabajos que la CIA solía hacer. Y así que Claro. se subcontrató. Ya sabes, la CIA está bajo escrutinio, coordina con la CIA y otros. 100%. Claro, Entonces, ahí tienes a tipos como Epstein que, ya sabes, no son economistas o financieros contratados por la agencia, con oficina y rango GS de la CIA o similar. Son freelancers, mercenarios. Hoy para la CIA, mañana para el MI6. Al día siguiente podrían trabajar para el Mossad o la Inteligencia de Defensa de Israel. Y esa es una de las cosas que mucha gente quiere oír, que era un agente de esta organización y como que tenerlo todo bien atado y claro así. Y puede que haya trabajado más para una que para la otra. Tenía más lealtad a una que a la otra. Al ver sus conexiones, de las que hablaremos, quizá haya conclusiones que sacar. Pero él era uno de estos tipos que era una especie de mediador independiente que sería utilizado por las comunidades de inteligencia de países que, ya sabes, supongo que no iría a trabajar para la inteligencia rusa en los años 80. Pero como dijiste, ya sabes, la idea de que hay ciento y tantos estados-nación independientes actuando todos en su propio interés, eso es una ficción hoy, fue una ficción ayer, fue una ficción en los años 80. ¿Dónde está exactamente la línea? Cambia de década en década según lo que pase. Pero, ¿dónde está la línea entre la CIA y el MI6? Son diferentes, ya sabes, compiten entre sí de varias maneras y demás. Pero, digo, decir que son dos agencias independientes totalmente separadas que actúan por su cuenta. Y digo, eso obviamente simplemente no es cierto. Y entonces, Epstein era un activo de esta red de agencias de inteligencia que harían estas cosas juntas. Su participación en el escándalo Irán contra era muy profunda. La parte monetaria del escándalo Irán contra, una de las personas que Douglas Leese le presentó, además de Robert Maxwell,
fue Adnan Khashoggi, cuyo apellido probablemente le suene familiar a la gente por las noticias recientes. Era el columnista o editorialista del Washington Post, que fue descuartizado en pedacitos en la embajada turca por... Embajada saudí. o la embajada saudí en Estambul, ya sabes, los saudíes que se lo habían llevado. Y Adnan Khashoggi era su tío y él era como él, ya sabes, él es el verdadero Khashoggi. Solo hay como 4 familias que controlan el mundo. Hasta ahora tenemos a los Bush, los Barr, los Khashoggi. Es como que todo, pero todos se repiten en esta historia. Incluso los Khashoggi son un ejemplo de lo que hablo aquí, donde, ya sabes, es útil, como que estaríamos hablando de alguien que no fuera Adnan Khashoggi si su nombre fuera Adnan al-Saud. No es de la realeza, es un intermediario. Estas personas son intermediarios porque eso es lo que necesitas. Necesitas que cuando se llega a un punto se vuelven descuidados, demasiado públicos, hacen cosas que llaman la atención para que puedas deshacerte de ellos sin que sea tu primo o hermano el que cause un conflicto interno real. Y eso pasó. Adnan Khashoggi fue a la cárcel, pero era como la versión de cómic de tu multimillonario árabe, con un estilo de vida muy extravagante y decadente. Todo de oro, un yate gigante y loco que luego compró Donald Trump, de hecho. Pero Adnan Khashoggi era, y de nuevo, esto son noticias de dominio público, no tienes. Tenía un harén. Todo el asunto, como que todo lo que pienses que alguien así sería, eso era él. Era la personificación de eso, así era él. Aunque al parecer era un musulmán muy devoto, lo cual parece una contradicción. Pero no pretendo entenderlo. Además, según quienes lo conocieron, un buen tipo. Sí, no es curioso, ¿verdad? Un buen tipo. Pero era uno de estos mediadores. De hecho, en los años 80 fue por mucho tiempo el mediador más prominente en intermediación de armas y cosas así. Hay que recordar que en los 80 esto se aceleró a fondo en los 90. Ya estaba pasando en los 80 mientras la Unión Soviética empezaba a desmoronarse. Tenían el arsenal militar de un imperio de primer mundo que se ponía a la venta por cada coronel con control de una armería o algo así. Ponían estas cosas en el mercado porque todos veían que el barco se hundía y querían arrancar las bonitas perillas de latón y los accesorios del lavabo para escapar. Eso pasaba incluso en los 80. Por eso miras alrededor del mundo y a donde mires. Tienes guerras civiles, milicias iniciando revoluciones y todos tienen AKs, equipo ruso, porque todo lo vende quien pueda ponerle las manos encima en la Unión Soviética. Hablamos de miles de millones, decenas, cientos de miles de millones de dólares en armas que llegan al mercado negro mundial, ¿no? Y Adnan Khashoggi, en este momento crítico en, ya sabes, la historia del orden de la posguerra y también en la historia de las comunidades de inteligencia en Occidente y otros lugares, él es uno de los... Él como Douglas Lees no es dueño de una compañía de fabricación de armas. Es el tipo que hace que los tratos se concreten. Es un mediador, es un tipo que va entre diferentes partes que quizá no hablan el mismo idioma o lo que sea y se asegura de que le paguen a la gente correcta. Él sabe a quién hay que pagarle todas estas cosas. Y así, por ejemplo, te remontas a los años 80, cuando trabajaba para compañías como Lockheed Martin. Me puedo equivocar con la cifra exacta, pero es algo así. Un año le pagaron $180 millones, que en los 80 serían 500 millones hoy. Otro año, 210 millones. Eso le pagan en un año, ¿sabes? O sea, esto es... hell. Esto ya sabes. y no está fabricando nada. Y en realidad no está comprando nada. Es simplemente el intermediario. Es el intermediario y el que negocia. Eso es mucho. Es una gran tajada, creo yo. Sí, y entonces mucho de ese dinero, obviamente, no se lo queda él. Se le paga a la gente que Claro, así es. necesitas para hacer que todo esto suceda, para que funcione. Una cantidad enorme va para él. Y si eres un tipo de esos que se encuentran en esta situación, que... Oh, sabes, déjame llegar a esta parte. Jeffrey Epstein deja Bear Stearns. Y más o menos al mismo tiempo que termina en ese avión privado con Douglas Lees de camino al Pentágono, funda su propia empresa. Hasta donde se ha podido averiguar, hasta donde he podido encontrar y buscar, tenía un solo cliente, y ese cliente era Adnan Khashoggi. Entonces, esa es otra conexión donde tienes... ¿Cómo es posible que esto suceda? Yo estaba vivo y leía el periódico entonces. Adnan Khashoggi era de las personas más famosas del mundo. Salía en el New York Times, el National Enquirer y el New York Post. O sea, todos sabían perfectamente quién era. ¿Cómo es que este tipo
con dos trabajos fallidos y 2 años en Cooper Union, termina fundando una empresa donde su único cliente es Adnan Khashoggi? No, lo digo en serio. O sea, Creo que la respuesta es que la empresa se creó para que él pudiera hacer un trabajo. claro. Exacto. Entonces, una forma más directa de decirlo sería, ¿cómo se conecta con Adnan Khashoggi? A través de Douglas Lees. ¿Cómo se conecta con Douglas Lees? Supongo que a través de su clientela adinerada cuando lavaba dinero en Bear Stearns, así conoció a muchas personas que más tarde serían importantes para él. Y entonces Tienes que hacerlo, tienes que admirar su audacia. era un buscavidas, amigo. ¿Sabes? Eso es totalmente cierto. Es una especie de... Creo que cuando la gente llega a ese nivel de poder o simplemente, ya sabes, cuando alcanzan esas alturas, incluso si muchas veces son atletas o si son figuras políticas o algo así, ya sabes, a menudo hay un impulso obsesivo que los impulsa a tener mucho éxito, pero que a menudo trastorna la personalidad de maneras que... Dicen que estaba trastornado. Pero es interesante, es increíble con cuánta gente se cruzó en su vida. Sí, recuerdo cuando Anthony Blinken se convirtió en secretario de Estado. Y ya sabes, he seguido la historia de Epstein y sus conexiones desde hace mucho tiempo. Supe que el padrastro de Anthony Blinken era el confidente más cercano de Robert Maxwell, su abogado personal, y la última persona que habló con él antes de morir en circunstancias misteriosas. Antes de que lo asesinaran. Sí, probablemente, ya llegaremos a ese punto. Pero la verdad, he aprendido con los años a no exigirle demasiado a nuestra clase gobernante, ¿sabes? No quiero ponerme muy loco. No voy a decirles que dejen de aceptar sobornos. No voy a pedir. Todo eso está bien. Solo sigan con los sobornos. Sí, como sea. Podemos tener un solo funcionario importante que no esté conectado con Jeffrey Epstein. ¿Es eso posible? Porque al parecer no es posible. Tienes a Donald Trump hablando del tema el otro día en cámara y el tipo que está a su lado es Howard Lutnick, quien fue vecino de Epstein durante años, ¿sabes? En Nueva York. Es como, podemos tener una persona importante que no esté tan cerca del pederasta más prolífico en la historia de Estados Unidos. ¿Es eso posible? Ya sabes, porque al parecer no lo es. Quizás esté respondiendo a la pregunta, ¿por qué la prensa no está tan interesada en esta historia como en otras? Tengo la sensación de que si a ti te acusaran de ser un pederasta masivo, habría más interés de los medios en ello. Les encantaría eso. Sí, cuando eres alguien como yo o como tú, es bueno que no bebamos y llevemos vidas aburridas y sin escándalos. Cierto. Así que eso está bien. Entonces Douglas Lees termina en este avión, luego va a una reunión en el Pentágono, supuestamente sobre venta de armas. No estamos exactamente seguros de cómo llegó a la compañía de Douglas Lees, pero suponemos que fue porque lo contactó uno de sus clientes en Bear Stearns, de donde fue despedido, y en un trabajo que aparentemente le consiguió Donald Barr. Bien, luego funda esta compañía para trabajar con o para Adnan Khashoggi. ¿Qué pasa después? No hay mucho detalle sobre Epstein específicamente en este periodo, pero sí sobre tipos como Adnan Khashoggi. Puedes leer entre líneas a medida que avanza. Adnan Khashoggi era el tipo principal que usamos en el Medio Oriente para negociar y arreglar la parte iraní del asunto Irán-Contra. La gente ha oído el término, quizás los más jóvenes no estén tan familiarizados con lo que fue Irán-Contra. O sea, yo sé que probablemente mucha gente que ve esto es fan de Reagan y de la administración Reagan y todo eso, y está bien. Pero, o sea, el asunto Irán-Contra fue como, si no fue alta traición, especialmente del lado de Irán, estuvo a un pelo de serlo. Este es un enemigo declarado de Estados Unidos. Tenemos una ley, ya sabes, un embargo aprobado que prohíbe al gobierno de Estados Unidos o a cualquier compañía que esté en Estados Unidos vender armas a los iraníes. Y eso es lo que estábamos haciendo. Y entonces, el breve resumen del escándalo Irán-Contra fue que teníamos dos cosas que nuestras agencias de inteligencia querían hacer o nuestro aparato de seguridad, quería hacer, pero que no tenían permitido hacer. Una era que la guerra Irán-Irak estaba en curso. Y nuestro interés en esa guerra, en ese momento al menos, era simplemente mantenerla el mayor tiempo posible. Algo realmente malvado, creo, sobre financiar y dar apoyo a ambos lados de una guerra con el propósito expreso de simplemente hacer que dure más. Pero
Desde una perspectiva estratégica y fría, puedes entender lo que la gente pensaba, al menos. Eso es lo que queríamos. Saddam Hussein, en ese momento, estaba teniendo éxito en el campo de batalla. Queríamos que los iraníes aguantaran un poco más y que Saddam no se volviera demasiado poderoso, porque eso nos preocupaba, que Saddam se volviera demasiado poderoso. Y la otra cosa que queríamos hacer era dar apoyo a los contras nicaragüenses que luchaban contra el gobierno sandinista allá abajo. Y a principios de los 80, la enmienda Boland fue aprobada en la Cámara por 477-0. Si eres presidente, hemos aprendido que puedes desafiar al Congreso hasta cierto punto. Si votaron 477-0, probablemente juegas con fuego si quieres hacer eso. Y entonces, pero de verdad queríamos apoyar a los contras contra el gobierno comunista en Nicaragua. Y la enmienda Boland lo que decía era que no se puede usar nada del dinero de este presupuesto. Ningún fondo del gobierno de Estados Unidos no puede ir a los contras de ninguna manera, modo o forma. No puede llegarles. Ya sabes, como armas. No puede llegarles como galletas. Simplemente no puede llegarles. Y entonces tienes estas dos cosas que el aparato de seguridad realmente quiere hacer y que la ley les prohíbe hacer, y juntan ambas cosas y descubren cómo hacer que una mano lave a la otra. La idea era vender armas a Irán, lo cual no se nos permitía, pero sí a Israel. Israel tiene muchos de los mismos sistemas de armas que queremos enviar a Irán, así que se las venderemos a Israel. Israel, a través de tipos como Adnan Khashoggi, les hará llegar esas armas a Irán. Y no le vendemos nada a Irán, le vendemos a Israel. Irán pagará una prima por estas armas, y esa prima es extraoficial. Eso se usará para apoyar a los contras, así que ese era el plan. Ahora, cuando haces algo así, todo lo que tienes que hacer es ver cualquier gran caso judicial de la mafia o algo así, ver una película de mafiosos donde van a juicio. Siempre es el dinero. El dinero es cómo te atrapan haciendo cosas como esta. La gente ve el lavado de dinero como algo secundario y aburrido en el crimen organizado o sus primos en inteligencia. No es un espectáculo secundario, está en el centro del asunto. La operación depende del lavado de dinero para ocultarlo. Es la forma más fácil de rastrear sus redes, sus actividades y a sus miembros. De ahí descifras todo, quién es el jugador clave. Y todo lo demás solo viendo su dinero. Tienes que tener tipos como Jeffrey Epstein, quien pasó 4 años en Bear Stearns y algunos desde entonces, para cuando empieza a trabajar para Khashoggi, descifrando cómo mover dinero a paraísos fiscales, moverlo a través de diferentes países con el tiempo, cambiando jurisdicciones, porque también hay que recordar que esto fue antes de Internet o algo así. No era exactamente un proceso fácil simplemente meterte a tu computadora y ver por dónde se están pasando estas transacciones. Claro, por supuesto que el sí. sistema financiero global hoy es diferente y mucho más difícil de manipular. En ese entonces, tenías que enviar investigadores a ese país, a ese banco, a revisar registros físicos. Y entonces, aún así, se necesitaba un tipo como Epstein hábil para mover y ocultar dinero de formas que al menos fuera difícil de rastrear. O sea, que pasaran a primera vista. Sabes, si tienes un equipo de contabilidad forense muy hábil en el Departamento de Justicia que realmente se dedica a ello, pueden descubrirlo, pero debe pasar desapercibido para que ningún congresista lo revise, ¿no? Y entonces, Epstein es uno de los tipos, presumiblemente uno de varios tipos que trabajaban en el lado financiero. No estoy seguro al 100% de eso, pero supongo que no dependían únicamente de este tipo para, ya sabes, estas cosas que estaban pasando, que manejaba el dinero y se aseguraba de que... En el caso Irán-Contra, Bueno, él trabajaba para Adnan Khashoggi mientras Khashoggi estaba involucrado en Irán-Contra. No tengo no tengo ningún documento ni nada que diga que Jeffrey Epstein específicamente estaba trabajando con la agencia de inteligencia en el escándalo Irán-Contra. Sabemos que hacía trabajos para Khashoggi que implicaban esto, pues la compañía se dedicaba precisamente a ello. y es estadounidense, Sí, ¿cierto? Quien, al menos para Donald Barr, tiene algo de inteligencia, se ha codeado con gente que está en inteligencia, así. bueno, cuando también rápido, o sea, si trabajas para y con gente como Douglas Leese, Adnan Khashoggi, Robert Maxwell, te estás codeando con el mundo de la inteligencia. Justo en medio de todo. Y eso era lo que ellos me vuela la cabeza. Que haya una conexión entre Jeffrey Epstein e Irán-Contra.
No debería sorprenderme. Irán-Contra es el paciente cero para entender la estructura de poder actual y en muchos sentidos lo es. Es fascinante. Lo recuerdo bien o sea, muy bien. Y conocí gente que estuvo involucrada y simplemente pensé que todo era falso. Pasaron años antes de que me diera cuenta de su importancia. Creo que muchos conservadores y republicanos, yo sigo siendo republicano conservador. Sin embargo, trato de ser más honesto y reflexivo que antes. Y, o sea, eso es algo grande lo que hicieron. Y nadie fue realmente castigado por ello. Y la gente que lo fue ahora son como celebridades, ya sabes, haciendo... Algunos de los cuales realmente aprecio. Para que conste, Creo que muchas de esas personas eran patriotas, pero te dejas llevar, especialmente en el culto durante la Guerra Fría. A veces le digo a la gente que no me gustan muchas cosas que pasaron en la Guerra Fría. Hay muchas cosas que Estados Unidos hizo que desearía que no estuvieran en nuestros libros de historia, que los historiadores dentro de 500 años no tuvieran que leer sobre nosotros. Pero para la gente de la época, yo los conocí. Sí, no, estoy de acuerdo. Y ya sabes, hay un par, pero Ollie North es el más famoso. Y ya sabes, qué buen tipo, qué buen hombre. Así que solo quiero decir eso, pero él no es Ollie North no es quien diseñó el plan. coronel, sí. Exacto. En el cuerpo de marines él estaba haciendo lo que se le pedía, lo que sea. Pero es increíble que Epstein estuviera involucrado en todo esto. ¿Qué hace después? Bueno, déjame, de hecho, solo así que hagamos una pausa aquí por un minuto porque todo este periodo todavía hay mucho que desglosar aquí. Robert Maxwell también fue uno de los principales conductos de dinero para Irán-Contra. Hablemos de Robert Maxwell, un tipo fascinante, otro como Epstein que lo miras y dices, es una especie de bestia moral en muchos sentidos, pero es una fuerza de la naturaleza y Una figura histórica, sin lugar a dudas. nació en Checoslovaquia y tenía, quiero decir que tenía 18 o 19 años. Era muy, muy joven cuando los alemanes invadieron y logró escapar. No se llamaba Robert Maxwell. Cambió su nombre 8 veces a lo largo de los años, pero logró escapar a Francia en mayo de 1940, lo cual no es el mejor momento para escapar a Francia. Y entonces se une a lo que queda de la resistencia checoslovaca allí en Francia y sigue la retirada británica y de alguna manera logra convencerlos de que lo dejen subir a un barco y llega a Gran Bretaña y se contacta con el gobierno checo en el exilio allí en Londres. Se desencanta con el gobierno en el exilio bastante rápido y así es como comienza todo, pero eso es para después. Sirve al gobierno checo exiliado, se desencanta y se une al ejército británico participando en la invasión de Normandía. Estuvo en combate intenso hasta llegar a Berlín. Él ganó la segunda medalla más alta que el ejército británico otorga, no solo a extranjeros, sino a cualquiera. Es la Cruz por Servicio Distinguido o la Cruz de la Armada en Estados Unidos y no MSI. No te las dan solo por, ya sabes, llegar a tiempo todos los días. Él la obtuvo por asaltar un nido de ametralladoras y salvarle la vida a un montón de gente, ¿sabes? Así que un tipo físicamente valiente, obviamente muy ingenioso, con agallas para cruzar Europa a una edad tan joven y hacer todas estas cosas. Cuando termina la guerra y ocupamos Alemania, se va a trabajar para la inteligencia británica, primero como traductor. No sé cuántos idiomas hablaba en ese entonces, pero más tarde supuestamente dominaba 9. Quizás sea una exageración, pero dominaba 5 y se defendía en 4. Eso es bastante impresionante. Era un tipo que tenía conexiones detrás de la cortina de hierro. Él es de ese lado. Era un soldado que luchó valientemente por los británicos y ahora trabaja para la inteligencia británica, siendo valioso. Se involucra en, ya sabes, algo de trabajo sucio. O sea, estuvo involucrado en interrogar a soldados de las SS capturados, por ejemplo, lo que imagino que no siempre fueron experiencias agradables. De hecho, más adelante en su vida, esto no salió a la luz hasta mucho después, cuando ya era mayor. Como poco antes de su muerte, fue señalado en una investigación por asesinar a un montón de civiles alemanes desarmados mientras estaba allí. Nunca se probó en juicio solo se decía, pero él fue nombrado en la investigación. Está trabajando para la inteligencia británica en Berlín.
que es una asignación bastante candente cuando la cortina de hierro está empezando a caer. Y cuando la guerra termina, regresa a Gran Bretaña. Ya se ha cambiado el nombre a Robert Maxwell, obtiene la ciudadanía británica. Y una de las primeras cosas que lo vemos haciendo a finales de los 40, después de la guerra al regresar a Gran Bretaña, es que tienes a este tipo que de nuevo es del otro lado. Tiene conexiones con gente por toda Europa, involucrado con la inteligencia británica, y él se conecta con algunos, como el movimiento sionista británico, y en contravención de la ley británica de la época, está ayudando a contrabandear armas. Partes de aviones eran su especialidad, a través de Checoslovaquia a Israel, para luchar contra los árabes. Y de nuevo, creo que tiene 25 años en este punto, quizás 27, 28 años de edad, joven. Y no solo árabes, también británicos. Bueno, cierto, sí. Luchando contra los británicos. Y a pesar de eso, es ciudadano británico. Ese detalle. Sí. Sabes, todo ese asunto es una tangente, pero digo, todo eso es tan interesante porque cuando piensas en algo así, ¿no? Como si tienes una situación como la de los sionistas en Palestina a finales de los años 40 que se enfrentaban a la posibilidad de una guerra con varios países a su alrededor y eres solo un movimiento que acaba de expulsar a los británicos del país. Ahora tienes que ver cómo conservarlo. Y los británicos eran los principales que tienen cualquier presencia extranjera, ya sabes, presencia extranjera europea en la región, y tienen un embargo de armas en tu contra. Necesitas armas y suministros, ¿cómo los consigues? Necesitas gente como Robert Maxwell, no cualquiera sabe. Si me llamaran y dijeran, oye, Darrell, necesitamos que nos consigas 800 RPG en este puerto y bla, 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 yo diría, ok, pues llámenle a Robert Maxwell. A mí no me vean, ¿saben? Porque pues quién sabe, pero él lo sabía, lo tenía bien presente y eso era algo que él podía hacer. Lyndon Johnson hizo eso. Fue muy interesante. Un artículo en el Times of Israel donde ellos detallan cómo este es un artículo de elogio, ¿sabes? Lo están escribiendo de una manera que está muy agradecida con Lyndon Johnson, pero esto fue cuando todavía estaba en el Congreso de Estados Unidos, allá en los años 30 y 40. Trabajaba con un amigo sionista en Texas para enviar ilegalmente armas y suministros a sionistas en Palestina como congresista de UU. En cajas marcadas como toronja de Texas. El erudito judío Louis Gamalek investigó esto a fondo. Lamentablemente no se encuentra el artículo en línea. Solo está en la sala de lectura del Museo del Holocausto en Washington, D.C. Afortunadamente, antes de tu último programa, lo leí. Y, sabes, si lo intentara ahora, me taclearían en la puerta, pero lo leí y es fascinante porque realmente expone en detalle que no se puede negar que Lyndon Johnson estuvo involucrado en esto. Y entonces Y hay cierta evidencia de que Jack Ruby también estuvo involucrado en eso, lo que creo. Bueno, es que a eso iba ahora. Es que tú entonces te preguntas, bueno, ¿cómo Lyndon Johnson no sabe cómo contrabandear las armas a Palestina? ¿Quién sabe hacer ese tipo de cosas? El crimen organizado sabe hacer ese tipo de cosas. Y entonces cuando te metes en cualquiera de estas cosas, la comunidad de inteligencia y sus primos del crimen organizado siempre han estado uno al lado del otro. Hay alguien más involucrado, tiene que haberlo. Maxwell hace esto y mientras eso, ya sabes, mientras se funda Israel y él como que empieza a seguir adelante como ciudadano británico, empieza a abrirse camino en el mundo, él crea una pequeña editorial que se especializa básicamente. Básicamente tenía el monopolio de conseguir artículos científicos de detrás de la cortina de hierro y traducir y editar las revistas que tenían y los artículos que tenían y distribuirlos en Occidente. Así empieza a ganar dinero haciendo eso. Empieza a expandirse a lo que se convirtió en el imperio Maxwell, donde era dueño del New York Daily News, el Daily Mirror. Era el Rupert Murdoch de la época, el rey de los tabloides. Y se hizo multimillonario cuando ser multimillonario realmente significaba algo. De hecho, se convirtió en miembro del Parlamento en los años 60. O sea, solo 20 años después de que llegó. Sí. Eso es extraordinario. Increíble, la verdad. Y fue precisamente allí, en los 60, que el representante del Mossad en Gran Bretaña, en ese entonces, era Yitzhak Shamir, quien más tarde fue primer ministro de Israel en los 80, pero comenzó su carrera como líder de la banda Stern, un grupo terrorista infame que mató a mucha gente en los 40. Llevó a cabo el atentado del Hotel King David junto con el Irgun. Mató a 91 personas, de las cuales 15 eran judíos.
Si yo fuera Yitzhak, esa parte de la historia me molestaría bastante. Mató a Lord Moyne, un diplomático británico en Egipto, e incluso envió cartas bomba a varios funcionarios del gobierno británico en Whitehall, Londres. De hecho, tenemos dos relatos que podrían ser de la misma fuente. Por eso no lo digo con el mismo nivel de certeza, pero envió cartas bomba a la Casa Blanca de Harry Truman dirigidas a él. Y eso lo sacamos de un libro que fue escrito por un hombre que dirigió la sala de correo de la Casa Blanca durante 6 presidentes y escribió memorias sobre todas las cosas que había visto. Y algo que mencionó es estas cartas bomba de sionistas en Palestina para Harry Truman. Esa historia se repitió en las memorias de su hija. No sé si eso viene si es independiente o si ella solo lo saca del libro del otro, ya sabes, no lo sé, pero son dos fuentes que dicen eso. Así que en eso andaba Yitzhak Shamir y va con Robert Maxwell. Y le habla de sus obligaciones como multimillonario judío y tipo importante con conexiones en la comunidad de inteligencia y países extranjeros. Las obligaciones que tiene con el Estado judío de Israel. Y eso puede ser convincente para muchas personas que buscan la verdad. Especialmente para gente del tipo mercenario como Maxwell, que siempre lo fue. Desde muy jóvenes se sienten en un país ajeno porque así es. Empiezas a sentir este atractivo de la obligación hacia algo significativo cuando trabajaba para el Departamento de Defensa. Obviamente todos los que están viendo esto saben que tengo un poco de troll, pero usualmente mi troleo tiene un propósito y en este caso lo tuvo. Estábamos en una pausa de seguridad, una gran capacitación en un auditorio sobre qué buscar con respecto a amenazas internas, ¿no? Esto es como empleados del Departamento de Defensa que busquen espiar o sacar información clasificada con fines nefastos y están repasando como parte de la capacitación casos reales que sucedieron en el pasado. Y de los 9 o 10 que nos mostraron, 1 o 2 eran tipos con adicción al juego, por dinero y sin escrúpulos. Pero los otros 8 o 9, el 90% de los que nos mostraron, eran chino-estadounidenses espiando para China, ruso-estadounidenses espiando para Rusia y judío-estadounidenses espiando para Israel. Esto era un patrón recurrente y nadie hablaba de ello. Los instructores no hablaban de ello, simplemente fingían que no existía. Levanté la mano al final cuando aceptaron preguntas y saqué a relucir ese hecho. ¿Qué se supone que hagamos con esa información tan delicada? Y hay que reconocerle al tipo que fue honesto, no intentó echarme rollo ni nada, simplemente dijo, no se fijen en eso, no lo consideramos. Y yo dije, ok. Todo el mundo como que volteó como diciendo, ni modo. La cosa. Pero ya sabes, la razón por la que ese patrón existía en primer lugar es que simplemente puede ser muy poderoso. No todo el mundo va a responder a ello. La mayoría de la gente es leal al país en el que vive. Pero puedes encontrar gente a la que se le pueden picar los botones. Robert Maxwell era una de esas personas. Yitzhak Shamir lo reclutó y se convirtió en un sionista comprometido y un activo para la inteligencia israelí. De nuevo con Maxwell, al igual que hablamos de muchas de estas otras personas, cuando digo que era un activo de la inteligencia israelí, no significa que estuviera en la nómina del Mossad. Sabes, no tenía un rango en la comunidad de inteligencia israelí o algo así. Era un freelancer. Era un tipo que se veía a sí mismo casi como un soberano con total autoridad. Sabes, él era como que no realmente como un miembro de ningún país. Exacto. Era como esta entidad soberana que flotaba libremente, que trabajaría entre los estados-nación del mundo. Y eso es muy a menudo lo que hacía. Así que, por ejemplo, ya sabes, y esto de hecho es un ejemplo real. Cuando el gobierno israelí quería reunirse con los jefes de la KGB en secreto. No puedes exactamente, o sea, sin armar un escándalo o un problema, no puedes subir al jefe del Mossad a un avión y enviarlo a Moscú para que se reúna con el jefe de la KGB. Entonces hablaban con Robert Maxwell. Él iba a hablar con ellos y sería, ya sabes, el intermediario y el que se encargaba de todo el asunto. Muy común. Claro. Y sabes, y supongo que necesitas a esa gente para hacer estas cosas, seguro. Y eso es lo que él hacía. Sabes, a veces la verdad es que sí hay acusaciones que están sólidamente fundamentadas de que una de las cosas que hacía era actuar como un fondo secreto para la inteligencia israelí. La forma en que funcionaba es bastante compleja.
¿Sabes? Metía mano a los fondos de pensiones de su empresa, por ejemplo. Sacaba algo de dinero que luego podían usar para llevar a cabo una operación. Y luego, ya sabes, 6 meses por aquí, un año por allá, más adelante, encontraban la manera de devolver el dinero y como que lo reponían. Un exoficial de inteligencia israelí llamado Ari Ben Menashe. Es una figura controversial pero interesante. Lo retomaremos pues aparece mucho en la historia de Epstein. Él y Víctor Ostrovsky, exfuncionario del Mossad, que escribió un libro sobre sus experiencias. Ambos dicen que lo que le pasó a Maxwell, hablas de que fue asesinado, es que una vez que empiezas a meter mano al fondo de pensiones de tu empresa para ayudar a la inteligencia israelí, también puedes hacerlo por esta razón personal, pensando, lo devolveré, siempre lo devuelvo. Y empieza a hacer eso y se mete en muchos problemas. Y para el final de su vida, iba a ser, o sea, su imperio se iba a venir abajo, iba a quedar en bancarrota y probablemente iría a la cárcel. Había desfalcado el fondo de pensiones de su empresa durante años y todo estaba llegando al punto en que ya no era solvente, no se podía ocultar. Y lo que Ben Menashe dice es que fue con sus amigos del Mossad y les dijo, miren, he hecho todo esto por ustedes, he hecho tanto, van a sacarme de esto de alguna manera, ya sea que me den el dinero, que